Bien. Lo que hemos visto hasta ahora ha sido cómo desarrollar algunas aplicaciones web sencillas con Spring, utilizando un motor de plantillas que es Mustache, ¿de acuerdo? Entonces, en algunos de esos ejemplos, de hecho en el último, en el ejercicio 4, incluso teníamos un formulario donde el usuario podía introducir algunos datos y cuando le daba al botón de enviar, de alguna manera, toda esa información que había en el formulario se enviaba al servidor y el servidor la tenía disponible. Si recordáis, nuestro controlador, ¿vale? El método que se invocaba como resultado de pulsar el botón de enviar, recibía los parámetros, la información del formulario, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente lo que comentábamos era que teníamos que hacer en el formulario, en el código HTML, teníamos que poner un elemento input, ¿vale? De tipo cuyo type era submit, ¿de acuerdo? Y entonces automáticamente ese botón era el que estaba enganchado con la acción de enviar los datos al servidor, ¿vale? Y si recordáis, la URL a donde había que enviar los datos venía especificada en el propio elemento form del formulario, ¿vale? Donde poníamos cuál era la URL a la que había que hacer la petición y enviarle los datos. Vale, la cuestión es, bueno, ¿y cómo se envían esos datos del cliente al servidor? ¿Vale? Entonces aquí vamos a ver un poquito cómo se envían esos datos, ¿bien? Entonces, si estamos en un caso en el que la petición HTTP es de tipo GET, ¿vale? Hay diferentes tipos de peticiones HTTP, el protocolo HTTP soporta diferentes tipos de peticiones. Cuando veamos REST, veremos los 4 verbos HTTP que se utilizan en aplicaciones REST, ¿de acuerdo? Aquí vamos a centrarnos básicamente en 2, ¿vale? Y sobre todo en los de tipo GET, ¿vale? Entonces, si la petición es de tipo GET, los parámetros se codifican directamente en la URL y los podemos ver en la barra del navegador, ¿vale? Porque vemos que a continuación de la URL del servidor hay un simbolito de interrogación y vienen todos los parámetros detrás, ¿vale? Entonces, cuando la petición es de tipo GET, los parámetros se codifican en la URL, ¿vale? Entonces, como resultado de pulsar el botón enviar, la URL del navegador cambia. Nos aparece la URL que especificamos en el formulario, ¿vale? Por ejemplo, /greeting o lo que fuera, ¿de acuerdo? Y además los parámetros del formulario a continuación, ¿bien? Si la petición HTTP es de tipo POST, entonces los parámetros no se codifican en la URL, sino que van en el cuerpo de la petición, ¿vale? Entonces, cuando hacemos una petición de tipo POST, hay un elemento en la petición que se llama cuerpo y los parámetros se introducen ahí en el cuerpo, ¿vale? Dependiendo del tipo de comunicación que tengamos o el formato de datos que acuerden servidor y cliente, ¿vale? Pues la información en el cuerpo irá de una manera o de otra. Por ejemplo, la información en el cuerpo podría ir simplemente como pares clave-valor, igual que nos aparecen en la URL, en el caso de las peticiones de tipo GET, o podrían ir en algún otro tipo de formato. Por ejemplo, podrían ir en formato JSON, ¿vale? Y de hecho hablaremos de esto cuando veamos servicios REST, ¿bien? Entonces, cuando hacemos una petición de tipo GET, no hay cuerpo en el mensaje HTTP, por lo tanto los parámetros no pueden ir codificados, no pueden ir metidos en el cuerpo y van directamente en la URL, ¿vale? Pero cuando hacemos una petición de tipo POST, sí hay cuerpo y podemos utilizar, bueno, no solo podemos, sino que se utiliza el cuerpo del mensaje para introducir ahí los parámetros que haya que enviarle al servidor, ¿de acuerdo? Los datos de un formulario o lo que sea. Y entonces en la URL no aparece nada, aparecerá /greeting, si esa es la URL a la que hay que enviarle los datos, pero no aparecerán los datos propiamente dichos porque van en el cuerpo, ¿bien? ¿Esto quiere decir que los datos están ocultos? Bueno, lo que quiere decir es que tú no lo ves en la URL. Si quieres que la comunicación sea segura y que los datos efectivamente no se puedan ver, entonces tienes que montar, ¿vale? Tienes que montar un sistema de seguridad y que las peticiones vayan por HTTPS, ¿vale? Que no lo vamos a ver aquí. Y entonces sí, entonces podrás decir que tus datos viajan seguros, ¿de acuerdo? Pero si utilizamos HTTP y hacemos una petición de tipo POST, los datos están en claro, lo que pasa es que están en el cuerpo del mensaje, no están en la URL, ¿vale? Pero si interceptáramos esa petición HTTP, podríamos ver perfectamente el cuerpo del mensaje, ¿sí? Entonces, vemos que los parámetros pueden ir codificados en la URL o pueden ir codificados en el cuerpo de la petición, ¿bien? ¿Cómo codificamos los parámetros en la URL? Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de una URL con parámetros, ¿de acuerdo? Entonces tengo
la URL del servidor, que sería http://www.traumainforma.com/index.php, ¿vale? Eso sería la URL, el recurso al cual nosotros estamos accediendo, y luego los parámetros se separan de la URL con una interrogación. Entonces veis que aquí a continuación aparece interrogación, ¿sí? Un parámetro igual a valor, ¿vale? Y los parámetros, los pares clave valor, se separan por ampersands. Entonces tengo un parámetro que es option, cuyo valor es com-weblink, ¿vale? Un parámetro que es view, cuyo valor es category y se separa del anterior con un ampersand. Un parámetro que es id, cuyo valor es 44, un carácter raro y una serie de cosas, ¿vale? Y un último parámetro que es lang, cuyo valor es es, ¿vale? Y todos los pares clave valor se separan con ampersands entre sí. Entonces, al final de la URL tengo que poner una interrogación, ¿vale? Y lo que viene a continuación de la interrogación son los parámetros de la URL, ¿vale? Y los parámetros son pares clave valor, donde la clave y el valor se separan con un igual, ¿vale? Y varios pares clave valor se separan con un ampersand, ¿sí? Entonces, esto es un formato sencillo que incluso podríamos escribir nosotros a mano en el navegador, ¿vale? Si supiéramos los parámetros que espera el servidor. ¿Bien? Entonces, al final de la URL aparece después de la interrogación, ¿de acuerdo? Los parámetros se separan con ampersand y cada parámetro se codifica como nombre igual valor. Nombre del parámetro igual a valor. ¿Vale? ¿Cómo codificamos los nombres y los valores? Esto es importante, ¿eh? En general nosotros no hacemos esto porque lo hace el cliente por nosotros automáticamente, pero si quisiéramos en algún momento dado hacer alguna prueba, pues tendríamos que saber cómo se codifican nombres y valores, ¿vale? Para saber cómo podemos mandar la información correctamente codificada al servidor, ¿eh? Entonces, podemos utilizar los caracteres alfanuméricos desde la A hasta la Z en minúsculas o desde la A hasta la Z en mayúsculas y del 0 al 9. Eso se puede enviar tal cual, no hay ningún problema. ¿Bien? Los caracteres especiales punto, guión, asterisco y símbolo de subrayado se quedan igual, ¿vale? No hay que hacer ninguna transformación especial, se pueden enviar tal cual al servidor. Ahora bien, el espacio hay que convertirlo, ¿vale? Entonces se convierte al signo más. ¿Bien? Y todos los demás caracteres se codifican en 1 o más bytes, ¿vale? Por ejemplo, yo podría tener un carácter especial, ¿vale? Que codifico con la cadena de caracteres %xy, donde xy es la representación hexadecimal del byte. Entonces, cuando veáis URLs que tiene % cosas, ¿vale? Eso quiere decir que ahí hay caracteres que no son caracteres alfanuméricos, ni son estos caracteres especiales, ¿vale? Sino que son otro tipo de caracteres que requieren una conversión, una transformación, ¿vale? Para que el servidor los interprete correctamente. Entonces, esa conversión consiste básicamente en convertir cada byte en este formato, una ristra de 3 caracteres, que es el símbolo de porcentaje siempre, ¿vale? Y a continuación, en hexadecimal, la representación del byte. Esto en el servidor, dependiendo de qué tipo de servidor tengamos, pues teóricamente el servidor es el responsable de hacer la conversión contraria, de forma que a nosotros nos llegará el carácter original, ¿vale? Después de que el servidor ya haya realizado la transformación inversa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si a mí me mandan un espacio que se convierta al signo más, ¿vale? Cuando llegue ese espacio al servidor, ese símbolo más al servidor, Spring, en nuestro caso, se encargará de volver a transformar ese signo más en un espacio. Yo típicamente no me tengo que preocupar de las conversiones, ¿vale? Todo sucede de manera transparente entre el cliente y el servidor, ¿vale? Y cuando yo implemento un controlador, ya me vienen los parámetros, ¿vale? Con el contenido original, ¿de acuerdo? Todos los caracteres que ha habido que transformar para que vayan correctamente codificados en la URL, Spring, el servidor que nos pone Spring, ya se ha encargado de realizar la transformación inversa. ¿Bien? ¿Esto se entiende? Entonces, cuando yo diga, quiero en este parámetro de mi controlador, ¿vale? Del método de mi controlador, quiero este parámetro del formulario. Bueno, pues si ese parámetro del formulario tiene caracteres raros que ha habido que codificar, como tenéis ahí, ¿vale? Para poder enviarlos correctamente al servidor, ¿vale? Cuando a mí se me pase el valor de ese parámetro, a mi método, en mi controlador, ya vendrá descodificado, por así decirlo, ¿vale? Ya vendrá con el contenido original.
sin porcientos, ni mases, ni cosas raras. No me tengo que encargar yo de hacer esa transformación, ya lo hace Spring por mí. Pero que sepáis que si tenéis que escribir a mano una URL con parámetros, hay ciertos parámetros que no podéis pasar tal cual, no podéis pasar un espacio tal cual, ¿vale? Tendréis que transformarlo en la representación adecuada, ¿vale? que requiera el servidor, ¿vale? ¿Sí? Bueno, esto ya digo que normalmente sucede de manera transparente, ¿vale? No hay que preocuparse mucho por ello. Entonces, por ejemplo, imaginemos, ¿vale? que tenemos unos parámetros como lo que tenéis ahí, ¿vale? Un nombre, una dirección, ¿vale? y un valor. Imaginemos que yo quiero construir la URL en base a la información que tengo aquí en el formulario. Bueno, pues suponiendo que la URL del servidor fuera www.micasa.com/index.html, ¿vale? y que a continuación vinieran los parámetros, pues tendría una interrogación, ¿vale? Y fijaros, dirección, ¿vale? es un parámetro, ¿vale? que yo tengo que enviar, cuyo valor es calle Pepe número 3. Bueno, pues dirección lo tengo que codificar de forma que esta O con acento, ¿vale? la tengo que cambiar. Eso no forma parte de los caracteres alfanuméricos de la A a la Z, ¿vale? Las letras con acentos hay que codificarlas de manera especial. Entonces, por ejemplo, la O con acento se codifica como % F mayúsculas 3, ¿vale? Es el código hexadecimal para una O con acento en UTF-8. ¿Bien? Bueno, pues si quiero enviar un parámetro de nombre y dirección y cuyo valor es esto, pues ya para empezar el nombre del parámetro lo tengo que codificar. ¿De acuerdo? Hombre, típicamente los parámetros los podemos llamar en inglés, ¿vale? Y nos quitamos muchas veces de alguna de esta casuística. Pero es evidente que los valores son los que son. Si alguien tiene que poner la dirección donde vive, pues eso tiene un montón de caracteres, ¿vale? que no se pueden meter directamente en una URL. Por ejemplo, espacios, la barra invertida aquí después de calle, el circulito este de número, ¿bien? Todos esos caracteres no se pueden meter tal cual en la URL. Entonces, fijaros cómo se codifica esta dirección, calle Pepe número 3, en la URL, ¿vale? La C la podemos dejar tal cual, la barra invertida hay que codificarla por 105C mayúscula, ¿vale? Sería el equivalente a la barra invertida. Después viene un espacio que separa esto del nombre de la calle, en ese espacio lo sustituimos por un más. El nombre de la calle Pepe se puede codificar tal cual porque no tiene caracteres raros. Después viene una coma, la coma no está dentro de los caracteres especiales que se soportan, por lo tanto hay que codificarla también por 102C mayúscula. Después viene un espacio, más, después viene una N, vale, eso la podemos poner tal cual. Después viene el cerito este de número, eso lo codificamos como por %B mayúscula a mayúscula. Después otro espacio que codificamos con un más y a continuación el 3, ¿vale? Entonces hemos tenido que hacer todo este cambalache para representar correctamente la dirección que tenemos allá arriba. ¿Bien? Si por ejemplo después tenemos otro parámetro que es población cuyo valor es Madrid, ¿vale? Pues igual, población tiene una O con acento, por lo tanto, bueno, lo primero lo tenemos que separar con un ampersand, ¿vale? del parámetro anterior, y a continuación tenemos que representar población, donde la O con acento le hemos sustituido de nuevo por % F mayúsculas 3, ¿vale? Igual a Madrid, y Madrid se puede quedar tal cual porque son caracteres alfanuméricos, mayúsculas y minúsculas, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, aunque nosotros no nos demos cuenta, cuando se realizan peticiones GET al servidor, todos los parámetros son codificados de esta manera, ¿vale? Y de hecho, si os fijáis, ¿vale? En páginas web que hay por ahí que utilicen peticiones GET al servidor, pues veréis, ¿vale? Parámetros en la URL que tienen esta pinta, ¿vale? Cosas feas y símbolos raros, y es porque hay ciertos símbolos que necesitamos codificar de manera especial. ¿Sí? Entonces, cuando enviamos un formulario por GET, el navegador se encarga de codificar el contenido del formulario, ¿vale? Como parámetros en la URL. No lo tenemos que hacer nosotros, eso ya lo hace el navegador por nosotros, ¿de acuerdo? Nosotros podemos decidir codificar parámetros en la URL manualmente para que sean interpretados por el servlet que recibe la petición. Es decir, podríamos escribir la URL a mano en el navegador, ¿vale? Con sus parámetros, y entonces tendríamos que nosotros codificar esos parámetros adecuadamente, ¿vale? Y lo que haríamos al darle al Enter, ¿vale?
sería, o darle a las flechitas, sería que se realizaría la petición al servidor con los parámetros que nosotros hayamos puesto en la URL. ¿Vale? Pero tenemos que tener cuidado de codificar adecuadamente esos parámetros. ¿Vale? Bueno, antes de seguir quería enseñaros una cosa. Bueno, os he subido los ejercicios, las soluciones de los ejercicios del 1 al 4, las tenéis en el campo virtual ya disponibles. ¿Vale? Entonces os voy a enseñar ahora cómo importar esos proyectos en un Eclipse, ¿vale? Para que no tengáis ningún problema. Lo que tenéis es un ficherito zip, ¿de acuerdo? Lo descargáis y ese ficherito zip tal cual lo podéis importar dentro de Eclipse. El objetivo es que, evidentemente, los ejercicios los tenéis que hacer vosotros, pero si en algún momento dado no te funciona, no entiendes por qué, hay algún error, pues que puedas coger el ejercicio que yo te pongo, que ese sí que funciona, importarlo, ¿vale? Y poder ver pues las diferencias, ¿vale? Y qué es lo que puede estar mal en tu proyecto, ¿de acuerdo? Pues en principio estas soluciones a los ejercicios, ¿vale? A los ejercicios y a los ejemplos que vamos viendo en las transparencias funcionan, ¿vale? Yo lo he comprobado, botón derecho, ejecutar aplicación, ¿vale? Y todos funcionan. Bien, entonces si tenéis algún problema importándolo, pues es posible que haya algún problema en la configuración de vuestra máquina, no tenéis la versión de Java adecuada o cosas de este estilo. Entonces vamos a ver cómo importarlos y luego os quiero comentar una cosa respecto al ejercicio 4. ¿Vale? Bueno, voy a abrir un Eclipse contra un workspace limpio. Ya digo que yo tengo ya el zip descargado en mi máquina, ¿vale? ¿De acuerdo? Que es lo que tendréis que hacer vosotros lo primero, descargaros el zip con los ejercicios del campo virtual, ¿vale? Y una vez que yo tengo el zip descargado en mi máquina, lo que voy a hacer es importar todos los proyectos que hay dentro del zip a mi workspace de Eclipse, ¿sí? Entonces para eso me voy al menú File, Import, y tengo que elegir dentro de todas las categorías que me salen. Me voy a la categoría general, la expando, ¿vale? Y elijo importar proyectos que ya existen en el workspace, ¿vale? Le doy a Next y esta opción me permite o bien importar todos los proyectos que yo tenga en un directorio, o bien directamente incluso importar todos los proyectos que yo tenga en un fichero comprimido, lo que llaman un archive, ¿vale? Un archive file es un fichero comprimido, ¿de acuerdo? Entonces esto me permite no tener ni siquiera que descomprimir el zip, directamente tal cual le puedo dar yo al Eclipse el zip, ¿vale? Se lo doy al Eclipse y él es capaz de abrirlo, mirar los proyectos que hay dentro, ¿vale? Y sacarlos y ponerlos en el workspace, ¿bien? A nuestra disposición para ya poder hacer lo que sea con ellos. Entonces voy a elegir esta segunda opción, Select Archive File, para elegir el fichero zip que yo quiero importar, ¿bien? Entonces yo este ficherito zip lo tengo en la carpeta de la asignatura, ¿vale? Como ejercicios web -1-4.zip, que es exactamente como lo tenéis vosotros en el campo virtual. ¿Bien? Así que yo selecciono este zip, le digo OK, y veis que automáticamente Eclipse ya me ha detectado que ahí dentro hay proyectos. Entonces en la vista de aquí debajo ya me ha puesto los proyectos que ha encontrado en el zip. Todos estos son proyectos que Eclipse ha encontrado dentro del zip. Bien, yo puedo marcar los que quiero importar, por defecto él me marca todos, yo podría elegir importar algunos sí y unos no, ¿vale? Voy a elegirlos todos, ¿de acuerdo? Y ya está, le damos a Finish y Eclipse se encarga de sacar los proyectos del zip y ponerlos en mi workspace. Tardará un ratito, veis que aquí abajo a la derecha pone Building Workspace, 47%, ¿vale? Está construyendo los proyectos, está detectando qué tipo de proyecto es, ¿vale? Y después está compilando y haciendo sus cosas. Entonces tarda un ratito en estar todo disponible, entre medias puede que haya errores o aparezcan errores en el proyecto, no pasa nada, él está compilando, pero cuando termina, ¿vale? Los proyectos deberían estar limpitos, sin errores. Entonces ya tengo importados los 4 ejercicios que hemos visto hasta ahora, del 1 al 4, ¿vale? Bueno, algunos son ejemplos, los hemos visto más como ejemplo y os los he explicado yo en clase, ¿vale? Pero el caso del ejercicio 4, por ejemplo, sí que fue un ejercicio, ¿no?, que vosotros hicisteis la semana pasada en clase, Entonces la implementación
si recordáis, del ejercicio 4, donde teníamos un formulario, lo recuerdo, ¿vale? Que era este de aquí, enviar anuncio HTML, ¿vale? Era un formulario, no sé si se ve ahí suficientemente grande, aumentar un poco la letra. ¿Un poco mejor? Vale, entonces tenemos este formulario, ¿vale? Donde cuando se daba el botón de enviar, se enviaban los datos a guardar anuncio, ¿vale? A la URL de guardar anuncio, y los datos que había era básicamente un parámetro nombre y un parámetro asunto y un parámetro comentario. ¿Y cómo recibíamos estos parámetros en el controlador? Bueno, pues en mi controlador decíamos, yo hago un método, ¿vale? Que atienda las peticiones que se realicen a guardar anuncio, y pongo un parámetro por cada parámetro que hay en el formulario, ¿vale? Anotado con la anotación requestParam, ¿vale? Donde el valor de esta anotación tenía que ser el nombre del parámetro en el formulario, para hacer el macheo, ¿vale? Entre qué parámetro del formulario hay que inyectar en qué parámetro del método, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, el parámetro asunto lleva una anotación requestParam de value asunto. Esto lo que le está diciendo a Spring es, mira, donde veas un parámetro asunto en el formulario, el valor de ese parámetro me lo pones en este parámetro de este método. ¿Sí? Entiendo que eso quedó claro el otro día, ¿vale? Entonces, como veis, según va aumentando el número de parámetros del formulario, pues hombre, el método va quedando un poquito más guarrillo, ¿vale? Tener un formulario con 10 parámetros y tener que tener en el controlador un método con 10 parámetros, pues no es una cosa muy limpita, que digamos. ¿Sí? De hecho, va en contra de los principios de la orientación a objetos, ¿vale? Y del buen diseño. Cuando tienes un método con muchos parámetros, ahí te está haciendo falta algún tipo de patrón de diseño que te permita reducir el número de parámetros. ¿Bien? Bueno, pues nosotros podemos sustituir todos los parámetros que vienen aquí por una clase. Vamos a ver cómo, ¿de acuerdo? De hecho, tenéis una solución a este ejercicio, que es la solución 4b, donde en lugar de utilizar un parámetro en el método por cada parámetro del formulario, lo que hacemos es que nos definimos una clase donde Spring nos va a inyectar todos los parámetros del formulario, y luego en nuestro método recibimos esa clase directamente. Y ahora os cuento un poquito cómo sucede esto, ¿vale? Entonces, básicamente, lo que tenga en esta versión del ejercicio 4, ¿vale? Que lo llamo 4b, es una clase anuncio. Esta clase anuncio es básicamente un contenedor de datos. Fijaros qué atributos tiene esta clase: nombre, asunto y comentario, exactamente los mismos parámetros que tiene el formulario, ¿correcto? Cada uno de estos parámetros, cada uno de estos atributos tiene un método get y un método set. ¿Bien? Y además la clase tiene un constructor sin parámetros. ¿Sí? Bueno, pues el hecho de tener una clase que tiene básicamente atributos con métodos get y set para cada atributo y un constructor sin parámetros es lo que en términos Java se conoce como un bin, que básicamente es una clase que solo sirve para contener datos. ¿Vale? Esto puede ir un poco en contra de lo que son los principios de la orientación a objetos, ¿no? Que te dice que hay que aglutinar datos y comportamiento, pero es que hay contextos en los que eso no es así, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que estamos tratando? Datos que me vienen de un formulario. Lo que quiero es una clase que me permita aglutinar esos datos, ¿vale? De forma que yo pueda manejar esos datos a través de objetos de esta clase. ¿Bien? Entonces, yo me defino esta clase, anuncio, ¿bien? Y luego en el controlador, fijaros, lo que le digo a Spring es: mira, lo que yo voy a recibir aquí en el método es un objeto anuncio. ¿Qué es lo que va a hacer Spring? Lo que va a hacer Spring es que, como esta clase tiene una anotación controller, ¿verdad? Si recordáis, cuando se da una vuelta por nuestro código,
si encuentra una clase con este tipo de anotaciones, mira dentro de la clase a ver qué métodos son controladores de peticiones que puedan venir, ¿vale? Entonces, en concreto, encuentra el método guardar anuncio, que debe responder a peticiones a través de esta anotación request mapping en la URL /guardar anuncio, ¿vale? Y este método guardar anuncio tiene un parámetro anuncio, que es una clase con los atributos y los métodos get y set que hemos visto antes. Entonces, Spring lo que va a hacer es lo siguiente: cuando llegue una petición, voy a ir para atrás al controlador, ¿vale? Cuando llegue una petición a guardar anuncio, vale, me he pasado de ir para atrás. Cuando llegue una petición a guardar anuncio, va a ver los parámetros que vienen en la URL, ¿vale? Bueno, el cuerpo de mensaje, dependiendo del tipo de petición que sea, get o post, ¿vale? Pero va a ver los parámetros que vienen del formulario. Y si lo que encuentra en mi controlador es una clase, ¿vale? Va a intentar crear un objeto de esa clase utilizando el constructor por defecto. Por eso es importante que los beans tengan siempre un constructor por defecto, ¿vale? Eso lo hace él automáticamente si la clase tiene un constructor por defecto. Crea un objeto anuncio y a continuación, por cada parámetro del formulario, invoca el método set correspondiente. Si el formulario tiene un parámetro que se llama asunto, Spring intentará invocar el método setAsunto y pasarle a ese método setAsunto el valor del parámetro que viene en el formulario. Si no hay método setAsunto, pues entonces saltará una excepción, ¿vale? Pero si hay método setAsunto, entonces se pone correctamente dentro del objeto anuncio el asunto. ¿Bien? Entonces, fijaros de qué manera más sencilla Spring nos permite, en lugar de tener una ristra enorme de parámetros en mi método, poder definir una clase que tiene un atributo por cada parámetro que me puede venir del formulario con su correspondiente get y set. Y ya automáticamente Spring es capaz de crearnos un objeto de esa clase y llamar a los métodos set correspondientes en función de los parámetros que vengan del formulario. Cuando yo recibo el objeto anuncio, ya tiene todos los atributos con los valores que venían del formulario. Y yo puedo utilizar la clase anuncio directamente, el objeto anuncio, ¿de acuerdo? En lugar de tener una ristra enorme de parámetros en mi método. ¿Bien? ¿Por qué funciona esto? Por la convención de beans de Java, ¿vale? Que es que si tú tienes una clase con atributos, con un constructor por defecto sin parámetros, ¿vale? Y con métodos get y set para cada atributo, esa clase se puede utilizar para este tipo de cosas, ¿vale? Es muy sencillo manipularla. Puedes crear objetos de la clase porque no hay que pasarle nada al constructor, tienes un constructor sin parámetros, y después puedes instanciar métodos set o get según sea necesario, ¿vale? En base a información que te viene de fuera. ¿Que yo veo un parámetro comentario en el formulario? Pues mira a ver si puedo invocar un método set comentario en la clase, en el objeto de la clase. ¿Bien? ¿Sí? Entonces esto básicamente, la clase anuncio es una clase de datos. El objetivo es almacenar datos, ¿vale? Y se considera un bean y un Java bean, y la convención es esta que os estoy comentando, ¿de acuerdo? Métodos get y set por cada atributo y un constructor sin parámetros, de forma que Spring o el framework que sea pueda instanciar objetos de la clase y después ir llamando a los métodos set para ir rellenando el objeto de contenido, ¿vale? Entonces, bueno, esto como comentario que veréis en el zip que os he subido a campo virtual, que hay un ejercicio 4B que tiene esta otra implementación. ¿Bien? Vale, pues lo que quiero que hagáis a continuación, vale, es otro ejercicio, que es el ejercicio 5, que consiste en crear una página HTML con 4 enlaces, ¿vale? Todos los enlaces llevan al mismo controlador, a la misma URL, ¿de acuerdo? Pero en cada uno de los enlaces incluimos un parámetro llamado nEnlace, cuyo valor tiene que ser diferente dependiendo del enlace. Bien, ahora vemos un ejemplo. Entonces, el objetivo es crear la página HTML con los 4 enlaces, cada uno de los cuales tiene que llevar al mismo controlador, pero con diferentes parámetros, ¿vale? O con diferentes valores de este parámetro en enlace.
e implementar el controlador o implementar una aplicación Spring MVC con un controlador que sea llamado a través de los enlaces, ¿vale? Y hay que diseñar una plantilla que muestre en la página el enlace que ha sido pulsado. Tiene que ser una plantilla porque a priori no sabemos qué enlace se va a pulsar, por lo tanto no sabemos qué valor del parámetro en enlace nos va a llegar, ¿vale? Así que tiene que ser una plantilla donde el enlace que ha sido pulsado se seleccione dinámicamente en base a la información que le llega al controlador. Bien, entonces lo que se busca es una cosa como esta, por ejemplo, ¿vale? Una página con 4 enlaces. Recordad que un enlace en HTML se pone con el elemento A, ¿vale? Y la URL destino del enlace con el atributo href dentro de ese A, ¿vale? Ahora lo pongo aquí en la pizarra. Entonces tenemos una página enlaces HTML con estos 4 enlaces. Todos los enlaces llevan al mismo controlador, ¿de acuerdo? Pero cada uno de ellos lleva un valor diferente del parámetro en enlace, ¿vale? Por lo tanto, al final lo que me devuelve el servidor cuando yo pincho en cualquiera de estos es una nueva página generada desde una plantilla que pone enlace número, 2 puntos y el número del enlace, ¿vale? Que lo podemos extraer en el controlador a partir del parámetro en enlace. ¿Se entiende? Entonces hay 4 URLs que llevan al mismo controlador, ¿vale? Pero cada una de esas URLs todas esas URLs llevan un parámetro en enlace, pero cada una de esas URLs tiene un valor diferente de este parámetro en enlace, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Así que habrá una URL que será la URL del controlador, interrogación, en enlace igual a 1. La URL del controlador, interrogación, en enlace igual a 2 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Evidentemente en el controlador yo tengo que decirle a Spring que me pase como un parámetro este parámetro en enlace, ¿bien? Y luego el controlador tiene que devolver una nueva página HTML renderizada a partir de una plantilla que contenga, ¿vale? Que se genera automáticamente con el número del enlace que me han pasado. ¿Sí? ¿Alguna duda? Pues vamos.